tal? Soy Genoveva Flores. Este video va a explicar el tema de proyecto de nación, como concepto aplicado además a la sociedad mexicana. El proyecto de nación generalmente se enraiza en un cuerpo de leyes que van a generar una vida institucional y además que tiene un espíritu. Pensemos, por ejemplo, que la Francia actual tuvo su origen en la Revolución Francesa, que partió la historia francesa en dos, en un parteaguas muy importante, e hizo que la Francia actual tenga un corte republicano y liberal. Pero así en Francia, así como en Francia, en muchos países, incluyendo México, este cambio, esta transición de un modelo que pudo ser una monarquía, en el caso francés, o la independencia de México, en el caso, digamos, de nuestro país, nunca es un proceso, digamos, de terciopelo, porque es un cambio de élite, es un recambio del proyecto que queremos para un país. En el siglo XIX mexicano estaban confrontados dos proyectos. El primer proyecto es el conservador y recogía la tradición de todo lo que había sido la sociedad y la administración, la economía del mundo novohispano, con un poder central que pudiera ordenar todo el gran territorio que entonces tenía el México independiente. El otro proyecto tenía dos fuentes fundamentales. Por una parte, la herencia de la Revolución Francesa, que era muy importante en términos ideológicos, pero digamos que en términos más pragmáticos y más de organizar el país, el modelo era el Estados Unidos, la naciente nueva nación que había derivado de la independencia de las 13 colonias. Entonces, los liberales del siglo XIX en México miraban a estos dos proyectos, estas dos naciones, y decían, así queremos ser. No fue fácil, porque hubo un relevo de gobiernos centralistas, liberales, republicanos durante todo el siglo XIX, incluyendo uno muy prolongado y muy complejo que fueron los distintos gobiernos de Santa Anna. Y no se determina bien a bien cuál es el proyecto de nación, cómo vamos a estructurar el México independiente, sino hacia el final del siglo, después del 67, con la absoluta derrota del ejército conservador. Y entonces finalmente el grupo que encabeza Benito Juárez puede instaurar lo que se conoce como la República Restaurada y proyectar qué México vamos a hacer, pero ya de manera muchísimo más definitiva. Un proyecto capitalista en lo económico, liberal en su organización, laico en su parte ideológica, basado en la educación, que era el ideal de estas élites mexicanas que querían fundar un proyecto de nación modernizante, cuyo signo fue, por supuesto, como para pensar en algo que lo represente, la construcción del ferrocarril México-Veracruz, que acaba inaugurando Lerdo de Tejada porque Benito Juárez muere y que acaba desarrollando muchísimo más Porfirio Díaz. El proyecto de nación era modernizante y entonces ponía como de lado, y a veces en algunos rasgos culturales, hasta opuesto, a la herencia española. Entonces, el proyecto de nación del siglo XIX es un proyecto liberal, laico, moderno, capitalista. Este proyecto va a dar un pequeño twist, no completo, en la Revolución Mexicana, que le va a añadir elementos muy importantes al proyecto de nación actual. Y podemos hacer un nuevo corte histórico en el año 2000, donde inician 12 años de gobierno panista, y ahora tendríamos que preguntarnos si el gobierno de Peña Nieto está retomando las raíces históricas de los 70 años priistas
o estamos entrando a un nuevo proyecto.